Hola, ¿qué tal? A todo mundo. Es un gusto, como siempre, compartir un poquito de lo que he podido aprender a lo largo de mi experiencia de vida y que pues sé que de alguna manera puede ser de bendición para muchas o algunas de ustedes. Y si gustas compartirlo, pues encantada de la vida porque así podemos llegar y tocar la vida de otras más mujeres. Bueno, hoy quiero hablar acerca del miedo. El miedo cuando estamos desarrollando un emprendimiento propio. Y yo creo que este es uno de nuestras emociones más presentes al momento de desarrollar nuestro negocio. Pero recuerda que las emociones son temporales. Esas ocurren cada vez que algo nos detona o una experiencia pasada o una experiencia en el presente o incluso aquellas que imaginamos o tememos que van a ocurrir. Miedo. Y nos hace sentir algunos sentimientos que estos son permanentes. Los sentimientos son permanentes o son a largo plazo. No quiere decir permanentes, no quiere decir que nunca vas a dejar de sentirlo. Es como lo que te hace sentir tu hijo. Eso es para siempre. Haga lo que haga y aunque no lo haga, tú tienes un sentimiento. Sin embargo, a lo largo de la vida de tu hijo vas a experimentar ciertas emociones. Por ejemplo, una de ellas es el rechazo, la humillación, que son las dos emociones más frecuentes al momento de desarrollar un negocio de redes de mercadeo, la que sea, se llame como se llame la compañía. Por eso es que hay tan poquita gente que triunfa en estos negocios. No quiere decir que sean mejores que nosotros. Simplemente han aprendido a conocerse a sí mismos y saber cuáles son los gatillos que detonan ese miedo y qué hay detrás del miedo, que al final de cuentas es una máscara. Y voy a poner un ejemplo. Como cuando hablas con una persona, apenas estás en el intento de hablar con ella y ya te estás imaginando un montón de cosas que tienen que ver o con tu niñez o con lo que tú estás proyectando a futuro. Me va a contestar feo, me va a decir que no, me va a rechazar. Y como eso te toca una herida que tú ya traías en ti, entonces muchas veces para no vivirlo te detienes. Pero no te das cuenta a veces que esto, al detenerte, a darle paso en todo su esplendor al miedo, tú te estás traicionando. ¿Por qué? Porque tú tenías en tu mente muchos sueños, muchas proyecciones, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No fue una casualidad que tú hayas tomado la decisión de tener un negocio propio y que ya en tu mente tenías que no quieres trabajar 40 años para una compañía cuando podrías trabajar 5 años con todas tus ganas para formar tu propio negocio y formarlo tan fuerte o tan grande como tú quieres. Pero bueno, que lo planeas, lo tienes en tu cabeza y hay otro factor que muchas veces nos detiene, se llama el ego. Y el ego no es otra cosa más que una máscara del miedo. El ego nos hace sentir la necesidad de controlarlo todo. Queremos controlar la respuesta que nos va a dar el otro y no es posible. Queremos controlar cuánto va a comprar la persona a la que yo le estoy ofreciendo un producto o un servicio y no es posible. Queremos solucionarle la vida a todo mundo y esto no es posible. Y si tú te pones a escarbarle un poco, cuando quieres solucionarle la vida a los demás, lo que ocurre es que tienes miedo de que al tú estarla guiando no triunfe. Entonces le quieres allanar el camino. Pero lo único que hace esto es invitarlo de cabeza a irse al fracaso. Y el fracaso solamente ocurre cuando tú dejas de intentarlo. Necesitamos tener conciencia que a lo largo del camino al éxito va a haber un montón de fracasitos, uno tras de otro. Un ejemplo muy gráfico y muy fácil. Cuando un niñito está aprendiendo a caminar, se va a caer. Y la gente a su alrededor nunca le va a decir que está tarado, que es un tonto, que nunca va a caminar. No. En cuanto se cae, todo el mundo aplaude. No pasa nada, arriba, vas de nuevo. Pero cuando somos adultos y estamos aprendiendo a desarrollar o a emprender un negocio y nos caemos, la gente a nuestro alrededor muchas veces sí nos dice, ya ves, te lo dije,
y le hacemos caso. Les hacemos caso, porque yo te aseguro que si tú le dices eso a un niñito, que además nadie lo hace porque no estamos locos, él no diría, bueno, pues ya no voy a caminar, ahora me voy a arrastrar el resto de la vida. ¿Por qué? Porque ni te pela. Pero ya en nuestra adultez, en nuestro querer hacerlo todo de manera mental y no con nuestros sentimientos, sino con las emociones, entonces ya le ponemos cabeza, nos da mucha pena que nos hayan visto que nos tropezamos y nos detenemos. Y ahí es donde está el verdadero fracaso. No en lo que nos vamos a equivocar, porque yo te aseguro que te vas a equivocar, pero si no te estás equivocando es que no estás haciendo nada. Yo te invito a que te sigas equivocando todos los días. Y miren, a mí me encanta algo. Dios, y voy a hablar de Dios porque nosotros nos metimos a una empresa que está establecida en 3 prioridades. Primero Dios, después tu familia y al final tu carrera. Entonces voy a hablar de Dios con toda libertad porque además, sin Él, al menos yo, no soy nada. Entonces, nos dio la facultad de conocer sabiduría y ciencia. La sabiduría está en su libro por excelencia, que es la Biblia, y la ciencia la hemos podido conocer alrededor o a través de todos esos autores que han querido desmenuzar y dar una explicación lógica acá con la mente a lo que está escrito en el libro de sabiduría por excelencia. Y habla acerca de lo que es el miedo y precisamente acerca del rechazo, para que no te lo tomes personal. Y fíjense, voy a leer, ahora ya necesito mis lentes para poder leer esto. Y esto está en Juan 15 del 18 al 21. Y dice, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Ven cómo ni siquiera Jesús estuvo exento. A Él lo han aborrecido más. Y entonces, ¿por qué nosotras no podemos aguantar alguna negativa o algún rechazo que ni siquiera es en contra nuestra? Si al mero mero lo han rechazado. Y luego dice, si fueras de este mundo, el mundo te amaría. Pero porque no eres de este mundo, antes yo te elegí. Entonces ya podrán decirte la vende, que tú no pudiste estudiar y por eso acabaste vendiendo lo que sea. ¿Qué te importa? Él te eligió. Y Dios no elige a los capacitados, capacita a sus escogidos. Tenlo muy en cuenta, que sí te vas a seguir equivocando y que la gente te va a decir, no gracias, estás loca, no vas por buen camino. Has oídos sordos. Y luego dice aquí, acordaos de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Entonces, traducción al latino, tan digno el que vende como el que compra. Quédatelo, tan digno el que vende como el que compra. Y no por el hecho de tú estar vendiendo algo te convertiste en pequeñita. De ninguna manera. Sin los vendedores no habría movimiento económico en ningún lado. Somos necesarios, somos la fuerza vital de la economía a nivel del mundo. Siéntete orgullosa y no en el mal sentido, no soberbia, orgullosa de lo que estás haciendo. Y luego dice aquí, mas todo esto los harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Porque cuando tú firmaste tu acuerdo, cuando menos en esta compañía, tú te comprometiste a ser una representante del Todopoderoso. Entonces, claro que te van a rechazar. ¿Y sabes quién te va a rechazar más? La gente mediocre, la que no está haciendo nada de su vida. Esos te van a decir que estás loca, que en qué te metiste, que si te lavaron el coco. Pues a lo mejor sí, y muy buena falta nos hacía que nos lavaran el coco, porque estaba lleno de cosas inútiles. Te lo dejo de tarea. Este mensaje fue muy breve, pero muy conciso. Y voy a estar hablando muy seguido de este tipo de cosas que nos están deteniendo. El miedo está detrás de todas esas parálisis que tenemos, en donde no queremos avanzar, pero es un autosabotaje y lo vamos a vencer. Te lo prometo. Además, acuérdate que juntas somos poderosas. Te quiero mucho y te quiero ver triunfando.